Buenas tardes, Gloria, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal, don Diego? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios, todo bien por acá, por este municipio. ¿Ya es campo por la Argelia o no? Llovió mucho, no, más que todo fue ayer y esta mañana un poquito. Sí, algo me comentaron. Sí, estaba cayendo agüita. Ah, bueno. Pero en términos generales el clima es muy agradable. Sí, señor, sí, señor. Muy bien. Hola, aquí está conectando Alejandra, qué bueno. Qué bien. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va la jornada de hoy? ¿Cómo va este cierre ya de semestre casi previo ya desde hoy? ¿Cómo pinta el panorama? Hola, profe. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, qué bueno que esté por acá con nosotros. Muchas gracias, profe. Ya poniendo mantilla con todo. Me alegra mucho. Que hoy yo que he pensado dos cosas, pero yo creo que vamos a mirar cómo se comporta la situación hoy. Voy a abrir algo hoy. No lo pensaba hacer así, pero vamos a hacerlo completico a ver qué pasa. Listo, profe. No sé cómo estemos hoy frente a detalles, porque creo que hay algunos que no pueden estar tal vez. No sé cómo va la jornada, cómo van los demás. Profe, pero Wilson estaba en una reunión, no sé si alcanzará a llegar. Porque... Ah, bueno. Listo, entonces yo creo que más bien lo que vamos a hacer hoy es el repaso por todo el panorama y lo que les había comentado, que es la evaluación como taller evaluativo como tal, lo voy a dejar abierto. Es decir, como si fuera un examen para 8 días. Imagínense, pues, ¿dónde le dicen esa promoción? Muchas gracias, profe. Si no, dejémoslo abierto y lo vamos comentando dentro de 8 días a ver cómo pasa. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Hola, profe, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Llegó el sabor. Bueno, un segundito acá ya arrancamos entonces. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, esto dice pues de la siguiente manera. A ver cuántos más hay aquí ya acomodados en el asunto. Los Néstor también está por acá, qué bueno.
Bueno, entonces tengo para comentar lo siguiente, que el panorama comienza desde arriba hasta abajo. Hemos paseado desde lo que han sido las instancias de todos los problemas del hombre contemporáneo, con la geopolítica que ha establecido unos esquemas de globalización, comprendiendo entonces lo que necesita desde la historia hasta lo que abarca con todos los elementos que relaciona al hombre con la nación, el poder y su geografía como tal, en estados y territorios nacionales de diferentes modos. Hemos hablado acerca de la crisis de ese Estado moderno, lo que ha sido la soberanía, el gobierno sobre un territorio, cada uno de aquellos factores que han intervenido sobre la forma de administración y las posibles tentaciones que se han tenido bajo esos mismos esquemas de organización también. Entonces, hablábamos desde mucho tiempo atrás de una economía, de una tecnología, de unos esquemas socioculturales de crecimiento y de comunicación y la misma independencia como tal en los diferentes estados, y que todo eso nos ha venido transformando, haciendo una serie de dinámicas que generan impulso y a la vez también desarrollo. Entre los esquemas que eso genera desarrollo y que ayudan al impulso de los distintos países, sobresale entonces lo que son la apertura de los mercados nacionales, los avances tecnológicos, los tratados de libre comercio, las fusiones entre empresas y la revolución en tecnología, y en este caso pues con la informática. Hablábamos que nos encontramos en una era de la modernización como tal, y dicha era lo que permitía reflejar o permitía también compartir una serie de elementos con clave posibilidad de desarrollo para muchos, con una serie de concepciones diferentes también para el trabajo, para los ámbitos de los fenómenos globales, y que también son comunes para la administración. Es decir, que esto viene de la mano, que el mismo gobierno ha aprovechado para modernizar los países, para hacer inversión, y que a su vez, sin estar hablando pues de ningún gobierno aquí, ni mucho menos, pues aprovechan estas situaciones poco éticas para coger ventaja de muchas cosas. Asimismo, encontramos una comparativa entre globalización y mundialización. No sé si recuerdan ustedes el concepto por allá. Estamos haciendo como la retroalimentación de todo esto antes de abordar la temática fuerte, de colocar el dedo en el ojo del huracán. Cuando hablamos entonces que el hombre moderno hace parte de una gran disposición de todo lo que lo rodea, que la superproducción y los avances tecnológicos cobijan entonces esas posibilidades, y que esos medios masivos de información son avances científicos, son momentos que la comunidad científica aporta. Entonces, que el hombre globalizado se puede comunicar con un individuo de extremo a extremo en alguna parte del mundo a través de la cuestión de un clic, como decíamos por allí. Entonces, la globalización permite hacer todo ese tipo de intercambios, y la mundialización permite entonces establecer o crear una gran cantidad de lazos comerciales, con las cuales me puedo yo desenvolver y sacarle provecho. El esquema de lo que es la geopolítica, comentábamos acerca de una gran influencia de factores geográficos en la vida y la evolución de los estados, en donde pues esa situación, hay algunos países que han sabido aprovecharla mucho más que otros, en donde hay algunos que han tenido más posibilidades que otros de hacer este tipo de ejercicio, en donde muchos tienen esa posibilidad, pero no la han vivido, en donde muchos otros países simplemente se dedican a disfrutar, a servir como consumidores, pero no a producir. Nosotros con base en esta situación, pues hemos participado de parte y parte. Sin embargo, no todos los pobladores podemos decir que somos productores, pero sí podemos llegar a decir que somos consumidores. Entonces,
allí se puede encontrar una pequeña desventaja en relación a otros países. En cuanto a lo que es la geopolítica para Colombia en el siglo XXI, pues vienen una serie de situaciones que cobijaron al país, los distintos tratados de libre comercio, avances que diferentes presidentes adelantaron para el gremio comercial, en donde muchos comerciantes y muchos políticos querían coger ventaja y asumir que esta situación no era riesgosa, que era llevar al país a una posible quiebra, que era una forma de sacar ventaja de momento, que los pequeños productores no modernizaban, que los pequeños empresarios iban a quebrar, en fin. Había una serie de mitos para esa situación. Sin embargo, de no hacerlo, es el país ir hacia atrás y de desventaja de muchos otros. De allí que muchos de los tratados que se han manejado, pues han permitido que se realicen nuevos negocios, que muchas personas tengan la posibilidad también de exportar, de llevar sus productos un poco más allá. Tal vez que ese producto sea mejor valorado, sea entonces también al mismo tiempo mejor visualizado por otros. De pronto en el mismo país no se le ha dado la misma importancia o la importancia que tiene en realidad y mucho menos el factor económico que esto contempla. Nos encontramos luego con un humanismo que veníamos hablándolo desde los hijos sofistas, desde aquella sociedad de una gran convención y convicción de individuos que por medio natural se atienden a lo que ha sido toda la raza humana, en donde no solamente ha sido el hombre autosuficiente para crear y proveer sus bienes, sino que también atienden a un ser humano capaz de amar, capaz de vivir por amistad, por la sociedad, por convivir y por unas tendencias naturales en un sentido de pensar que el medio social de que se desarrollen fuera algo no natural, sino más bien creado por ellos. Donde hablan de un concepto para la sociabilidad natural, que el ser humano mantiene una serie de relaciones contempladas por allá o manejadas más bien por Aristóteles y sus seguidores, en términos de filosofía de una orientación muy particular. Además que estos asentamientos de vida como tal, estas formas de vida, identifican al hombre de una manera como ser social, como aquella necesidad que tenemos todos nosotros también de socializarnos, de esta forma organizada también que tenemos de vida social y que fortalezca el predominio de la vida comunal. Entonces, Profe, buenas tardes. ahí nos llegó la clientela. Buenas tardes. Ahí me excusa que apenas acabo de llegar. Listo, listo. Bien, Wilson Vanegas, ¿no? Wilson Vanegas. bien para que por atrás he puesto. Siga viendo de Matarife. La escuela tarde. Néstor sí mantiene obsesionado con Matarife. Aquí no ha saludado tampoco a Juliana. Qué bueno que está por acá, Juliana. Hola, buenas tardes, profe. Sí. No lo quería interrumpir. Es que le cuento que uno coge impulso y nos vamos yo. No hay quien nos pare. Entonces, Está bien, profe, estamos dando un repasito, ¿qué? sí. Un repasito, no mejor dicho. Repasadote. Póngase cómoda que estamos desde 1800 para acá. Ah, bueno, está bien. Bueno, no, la idea es que, como yo sé que hoy algunos de pronto tienen dificultad, entonces voy a hacer un pequeño cambio en la dinámica y de lo que será el taller evaluativo, pues ese jueguito evaluativo más bien, va a quedar a lo largo de 8 días. Se los alargo desde mañana y lo dejo toda la semana abierto y dentro de 8 días revisamos cómo nos fue. Así para que quede como para jugar libremente. Ah, qué bueno, profe, nos va a dejar, pero ¿qué preguntas? Sí, de todo un poquito. Ah, bueno, listo. Qué bueno. Ahí para que quede más cómodo y dentro de 8 días charlamos cómo nos fue con estos detalles. Bueno, incluso de una manera, de un problema de la historia del hombre, de todo el hombre contemporáneo, en este momento está que ya despega
el transbordador, ¿no? Ya están que lanzan el cohete ahora sí. Luego me comentan Uy, las sí, noticias. profe, aquí estamos pendientes. Eso, están que lo lanzan por allí, ya estamos en esas también. Bueno, entonces todas estas situaciones han contemplado distintas similitudes, incluso desde los tiempos de Platón como tal, como una república individual, como la moral, que ha sido pues pendiente de todas estas situaciones extremas, de esta capacidad de poder pues, instaurar una serie de elementos claros de la moral colectiva por distintos gobiernos. Entonces tenemos una gran posibilidad también que al hombre le ha permitido su naturaleza, dentro de sus bienes individuales, dentro de lo que el gobierno ha permitido disfrutar también, dentro de lo que ha sido su riqueza y lo que es la idealización del bien. ¿Sí? Eso que es para Platón el elemento de la existencia, el bien, dentro de lo que es un buen comportamiento del individuo, pero también un comportamiento como un estado social y natural del hombre. Entonces, que él tiene que existir como un único modelo de comportamiento moral. Y allí es donde hace la relación con la moral, que dentro de lo que es bueno, dentro de lo que la sociedad y todo ese esquema de personas que lo rodean, mantienen lo que es este privilegio, esta posibilidad de relacionarse, es entonces lo bueno, lo del bien, y lo que considera entonces Platón como un modelo de carácter absoluto. Luego pasamos y dimos vueltas por lo que es el pensamiento humano y el valor de esa sociedad moderna. Allí entendíamos que ese valor como tal del ser humano, pues lo entendíamos que en la mayoría de países del mundo adoptan la tecnología, adoptan la educación, adoptan el conocimiento, la ciencia y juegan como papel importante en un desarrollo de cualquier país, pero que conviene establecer de una manera muy clara lo que son los límites entre la tecnología pura y lo que es el humanismo como tal. Entonces, es así como ese pensamiento humano y el valor de la sociedad moderna no puede volver a que todo esto se convierta en algo negativo. Entonces, ese humanismo contemporáneo y que revoluciona con la tecnología y con la formación de principios y valores universales, no puede llegar a dejar o a caer en la que se llama la popular crisis. De allí que esos conceptos luego pues los retomábamos por allá en una ruptura de valores universales y una crisis del humanismo, en donde doña Gloria nos da una cátedra completa de lo que es una forma de crianza, costumbre, cultura y algo arraigado desde lo que es el hogar, en donde también Néstor nos comenta que eso es algo que se aprende en la casa, que si no se enseña en la casa, pues difícilmente va a tener eco en otro lugar, porque si bien en la escuela se pasa un buen tiempo, pero en la escuela se va como a complementar unos elementos de conocimiento, pero la parte moral viene desde la casa. Entonces, allí pues nos dejaba muy claro ese compartir en ese tiempo la experiencia, que esa concepción de la sociedad moderna, que si usted elige descarriarse, que si usted elige tomar otro rumbo, es porque usted tomó la decisión, pero porque la base debe estar muy fuerte, debe estar muy bien fundamentada, y el soporte educativo lo que hace es permitir como tomar una diferenciación de lo bueno y lo malo, pero que usted lo tenga realmente claro desde la misma parte humana en una educación desde la casa, que eso se vuelve como irreemplazable. Que aunque se hable de muy bonito como decir que el colegio es un segundo hogar, pues no es precisamente un lugar para ir a aprender lo que no se aprendió en la casa, sino que se entra como a complementar esos elementos. Tomamos los ejemplos y los datos de la moral y la ética en tiempos contemporáneos, dicho de alguna manera, en donde tenemos esa posibilidad de elegir precisamente qué es lo bueno y qué no, en donde yo sé diferenciar
por más educación o menos educación que tenga, si lo que estoy haciendo es lo correcto o no. En donde yo pueda tener una posibilidad totalmente de desarrollo y sé que si me castigan es porque me estoy equivocando. Sé que esa parte humana, en medio de toda la modernidad que tengo, es porque se entra a castigar moralmente, es porque me estoy deteriorando. Entonces, esa ética en el mundo de hoy, una moral en tiempos contemporáneos, nos invita a manejarlo diferente, a manejarlo de otro modo. Ahora yo les voy a compartir, mira, si me permite hacerlo así como tal, un audio, perdón, un video más bien y audio, que entra a reflexionar sobre la ética en el mundo de hoy. Esto nos da un repaso pequeñito, vamos a ver simplemente unos minuticos nada más. Me dicen si se escucha. A dar unos 5 o 10 minuticos nada más y continuamos con el repasito completo con esto. ¿Sí lo pueden escuchar? Señor. Sí, profe. Sí, señor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Para mí es una alegría y un honor volver a estar aquí en Monterrey, en el Tecnológico, reanudando el diálogo que establecimos hace poco más de 2 años en mi anterior visita. Como ustedes pueden suponer, en el campo de la ética las novedades no abundan, es decir, la diferencia que hay entre la ética y la estética es que en la estética lo que cuenta son las cosas nuevas. Nos gusta la canción que acaba de componerse y no simplemente la que ya hemos oído muchas veces repetida. Nos gusta el libro que acaba de aparecer y no el que ya hemos leído. Nos gusta el estilo de pintura que renueva las formas en que se hace pintura y no simplemente el que repite lo que hicieron los grandes maestros, etc. La estética hay una prima a la novedad, ¿no? Es decir, cuanto más nuevas son las cosas, mejor. Y desde un punto de vista estético lo que buscamos permanentemente es lo nuevo, lo diferente, lo nunca visto, lo distinto, etc., ¿no? De ahí que haya siempre en estética pues modas, lugares a donde la gente va a tomar copas y con gran entusiasmo y en 1 mes o 2 meses pues la gente se aburre y se va a otro lugar más o menos similar pero distinto porque queremos cambiar, queremos sentir sensaciones nuevas y en el mundo de la estética permanentemente las cosas están cambiando. De modo que si yo fuera un artista, que desgraciadamente no lo soy, o si yo fuera incluso más sencillamente un profesor de estética, pues a lo mejor, como estuve hace 2 años, hoy vendría y les diría todo distinto. Ahora les voy a contar cosas completamente nuevas, ahora estoy haciendo otra pintura, estoy componiendo otras canciones o estoy simplemente hablando de otro arte diferente. Pero como soy solamente un profesor de ética, pues les traigo la mala noticia de que la ética sigue siendo igual que era hace 2 años, es decir, cambió poco. Precisamente la ética es intentar recordar lo que no pasa de moda, lo que no cambia, es decir, aquello que permanece. Nosotros vivimos en un mundo que cambia, en un mundo que se transforma, en un mundo en el que todo está en permanente ebullición, pero luego hay cosas que no varían, cosas esenciales que no cambian. Y esas son las cosas en las que se ocupa la ética. Cuando te dicen, ¿qué cree usted, cuál cree usted que será la ética
a partir del atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas o a partir de cualquier otro evento. Y dice, pues mire, la ética será lo mismo, porque los seres humanos naturalmente nos encontramos con situaciones diferentes, nos afrontamos problemas distintos, pero desde unos principios y de unos valores que no cambian tanto. Y no cambian tanto no porque nosotros queramos o no queramos, sino simplemente porque no pueden cambiar. La ética no es más que la reflexión sobre aquello que es valioso para la vida. Lo que hace la vida más digna de ser vivida por un ser humano. Y no es una cosa que esté escrita en los cielos, ni que haya ningún santo con barba que nos vaya a dar un premio por comportarnos bien o mal, sino simplemente la ética es aquello que una persona que reflexiona y dice, bueno, ¿cómo puedo vivir mejor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Imitar lo que veo a mi alrededor? A pesar de que vea desastres y cosas terribles, preguntarle a alguien que puede engañarme o puede contarme lo que le sea más útil o más interesante a él, o intentar reflexionar sobre lo que yo soy, sobre lo que yo quiero, sobre la sociedad en que vivo, sobre el mundo que comparto con los otros, y a partir de ahí encontrar los valores desde los cuales yo puedo vivir. La ética no es más que eso. La ética no es una cosa que sepa yo y no sepáis vosotros, o que estén escritos en unas tablas de la ley que bajan del cielo. La ética es la reflexión que cada uno de nosotros hace sobre su propia libertad. Cuando cualquiera reflexiona sobre su libertad y dice qué es lo que quiero, por qué lo quiero, qué me conviene, qué me va a hacer ser más realmente lo que yo quiero ser, etc., eso es la ética. La ética no es un código que dice esto es bueno, esto es malo, no vayas, vete, toma esto, no lo tomes, etc. Eso no tiene nada que ver. La ética lo que quiere decir cómo vivir. ¿Cómo hay que vivir? No cómo hay que portarse bien para dar gusto a papá, mamá, al cura, al papa, al rey, a no sé qué. La ética lo que se pregunta es cómo vivir mejor, cómo poder ser uno mismo de manera más libre y más plena. Eso es lo que se pregunta la ética. Y eso se lo pregunta en todas partes, y las éticas no son tan distintas como parece, porque dirán, bueno, pues que éticas hay muchas, es que en unos sitios se prohíben unas cosas, en otros sitios se permiten, en unos sitios pues las mujeres tienen que ir tapadas, y en otros sitios pueden ir desnudas, y en otros sitios, bueno, esos son, una cosa es la ética, y otra cosa son las supersticiones que afectan a las costumbres de las personas. Que haya que llevar una falda por debajo o por encima de determinado punto de la pierna. Que haya que comer no sé qué cosas un día y no sé qué otras otro día, etc. Eso son supersticiones. No tiene nada que ver con la ética. Son fetichismos, lo mismo que hay gente que primero desayuna y luego se lava los dientes. Y hay gente que primero se lava los dientes y luego desayuna, pues eso son cosas que no tienen mucho que ver con la moral. La moral es una cosa que trata de asuntos serios, y esas son cosas que no tienen importancia ninguna. Por ejemplo, no hay ningún pueblo en el mundo, ni antiguo ni moderno, ni civilizado ni por civilizar, que haya dicho que es mejor la mentira que la verdad. Nunca se ha dicho en ninguna parte que la mentira sea preferible que la verdad. En ninguna parte. Todos han considerado que la mentira es algo peor que la verdad. Que la mentira es algo que no tiene valor frente al valor de la verdad. No hay ningún pueblo, ni antiguo, ni moderno, ni civilizado, ni por civilizar, que haya considerado que es mejor ser cobarde que valiente. No existe. En todas partes se ha considerado que es mejor el valor que la cobardía. No hay ningún pueblo que haya considerado que es mejor la avaricia que la generosidad. No existe. No existen, no puede existir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la mentira, la avaricia, la cobardía, etcétera, son formas de debilidad. Nadie miente si se siente fuerte. Miente el que se siente débil e intenta obtener alguna ventaja por vía de la mentira.
o el que sabe que sus privilegios no los podrá defender más que mintiendo. Ese miente por miedo a perder sus privilegios o por miedo a sufrir algún tipo de castigo. Nadie es cobarde, naturalmente, por sentirse fuerte. Nadie es avaro si se siente fuerte. Si uno se siente seguro, es más bien generoso, pero si uno está siempre temiendo el mañana, lo que va a pasar, que me voy a quedar en la ruina, pues entonces es avaro. Y así con todo lo demás. Es decir, las debilidades nunca han sido apreciadas en la ética. ¿Por qué? Porque la ética está al servicio de la vida y es mejor la fuerza que la debilidad, claro. Es mejor ser fuerte, es decir, es mejor estar asentado y defender aquellas cosas positivas para la vida que lo contrario. Las debilidades no son elogiadas por ninguna ética en el mundo. La palabra misma virtud viene de vir, la fuerza viril, la fuerza del guerrero, la excelencia. Y por lo tanto, el virtuoso es el fuerte, no la persona que tiene miedo de hacer o no hacer, que no hace. No, el virtuoso es el que tiene más fuerza que otros en un campo determinado. Si decimos que alguien es un virtuoso del balón, queremos decir que juega al fútbol mejor que los demás. Si decimos que alguien es un virtuoso del violín, queremos decir que es una persona que toca el violín mejor que los otros. Si decimos que una persona es virtuosa, queremos decir que vive mejor que otros. Desgraciadamente, se suele aplicar la cosa pues no a eso, sino decir, no, fulano es muy virtuoso porque cuando los demás beben, él no bebe, cuando los demás salen, él se queda en casa, cuando los demás... Bueno, eso a lo mejor es simplemente que es una persona timorata o que es una persona que tiene problemas de hígado o cualquier cosa. Eso no es obligatorio que eso tenga absolutamente nada que ver con la virtud. Bueno, compañeros, a partir de allí adoptamos un concepto pues, de ética que es algo innato, que es algo inseparable. Pues ahí comentaba Fernando Sabater que es algo que se impone sobre nosotros, que así no queramos, lo tenemos, que es algo que se vuelve obligatorio, que es algo imperdible, que es algo necesario y de vivir también. Y que aquellos conceptos de ética como tal van asociados a lo que es la verdad. Y que todos esos distractores que tiene pues el mundo, que tiene pues las ventajas de disfrutar de los placeres y de todos esos atractivos que se presentan alrededor de las sociedades con cada uno de los distintos mundos a su manera de disfrutar las cosas, disfrutar el mundo, pues encierra una cantidad de retos o de zancadillas pues que nos pueden llegar a suceder para conseguir lo que es el éxito, ¿no? Porque habla que esa verdad viene cercana al éxito, que viene asociada al éxito y que tiene toda una posibilidad pues de atraerlos a él. Y que precisamente pues esos caminos son difíciles, esos caminos son fuertes, esos caminos son débiles y que es donde nosotros tenemos que volver a nuestras prácticas dentro de muchos elementos fuertes de sociedad, de crianza, de familia, de cultura. Por allá pasamos por la moral romana, la moral cristiana y medieval, pasamos también por el Renacimiento, por cada una de aquellas prácticas, creencias que reformaron de una manera protestante, pues un retorno a los principios básicos dentro de una tradición cristiana, que hacían énfasis pues generalmente en una serie de ideas nuevas, donde hablamos pues de la bondad del espíritu, que es una esencia de la piedad cristiana, que al cristiano se le exige una conducta moral, así mismo como una realización de actos buenos. Entonces eso viene asociado también a lo que es justificar lo que es la salvación y que eso solamente venga por lo que corresponde a la fe como tal, desde ese tiempo. Luego que un Estado moderno se apoya en lo que es el disfrute de este mundo, en las reflexiones de justificar lo que es más autoritario a los nuevos monarcas, los nuevos gobernantes. Pasamos de esa ética de modernidad por Kant, por Hegel, y a partir de Darwin, de estos distintos filósofos como Rousseau también, que hablamos de un pensamiento ético de las últimas décadas, con una moral convencional que reivindica los juicios morales. Y que varios filósofos del siglo XX, de los cuales asumieron teorías del existencialismo,
como Kierkegaard, como Nietzsche, orientaron a pensadores de la religión como tal, a que hablaran de la libertad del espíritu, en donde encontramos pues como la posibilidad de ocupar un lugar en las distintas relaciones morales, pero también al mismo tiempo una posibilidad de teología protestante. Es decir, yo sí creo en Dios, pero pues como a mi manera, dentro de lo que yo tengo la posibilidad de hacer una creencia en un Dios, más no como lo dicen ciertas esferas, ciertos esquemas. Entonces, que eso se convirtió en algo pues, revolucionario en el siglo XX, donde se amplió un poco más ese concepto de fe por la diversidad, en ese caso ya de culto, asociado también a la libertad de la creencia también como tal. Y que eso fue cogiendo pues, ventaja en los distintos pueblos, manejado desde lo que fue marcado por Santo Tomás de Aquino, como un existencialismo verdadero, rescatando allí como lo que es como una tradición cristiana. Y luego nos recogemos en lo que es la ética y la crisis de la sociedad contemporánea, el cual hablábamos que aquellos que piensan en los problemas que enfrentan las sociedades actuales se derivan de una ética pública, como un parámetro de guías o de conductas individuales y otras colectivas. Por eso es que existen tantos manuales y tantas situaciones de políticas al interior de las empresas. Entonces tenemos en los colegios y universidades manuales de convivencia. Tenemos los manuales de funciones para que a la gente le quede claro qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que puede hacer también nada más. Entonces, se tiene otros elementos claves en donde se afirma que la libertad individual de tanto estos seres se vuelve inseparable en el desarrollo de una persona, pero que siendo la misma libertad un desarrollo pleno. Es un dato pues que viene como libertad individual, pero eficiente y eficaz para llegar a un desarrollo. Todo eso se maneja en lo que son también las oportunidades sociales, con aquello de la posibilidad de obtener también servicios públicos que en un primer comienzo, pues los servicios públicos estaban para los que podían llegar a ser únicamente un pago y vivían en un lugar privilegiado de la sociedad. Ya luego esto se fue ampliando un poco más y fueron conformando esquemas de educación donde vivieron la necesidad también de compartirlo y donde esto se ve que puede también ser compartido con otros y que tienen libertad y facilidad de conocimientos, implica no solamente también el poder disfrutar, sino también el poder pagarlo. Entonces los servicios económicos, por el no simplemente hacer valer los derechos políticos, sino también valer los derechos de la persona. Asimismo, las garantías y transparencias y el grado de confianza se muestran entre los individuos con trato mutuo, que la sociedad engloba en ese tipo de situaciones, que se vuelve como una sociedad protectora también para el manejo de esos tipos de componentes. Tocamos luego el campo del civismo, eso fue ya hace muy poco. Ese civismo, pues ya entendido por aquella cantidad de prácticas y elementos claves prácticos como tal, que tienen que ver con un modo de cultura ciudadana y a la vez también democrática. Entonces esa ética de ciudadanía y democracia, en una extrema situación de muchas personas, hacen caer en un pesimismo en que de pronto esto sería simplemente un esquema, un argumento de violentar la libertad, de dar a que incita a democratizarse, añadiendo allí a que los pobres tengan que elegir de una u otra manera quién les cobre la renta, quién les cobre un valor pues por algo y quién les tenga contrapuesto un valor tradicional a lo que normalmente hacemos. Entonces estas necesidades materiales y estas políticas suman una serie de prioridades que influyen directamente en la capacidad de comprensión individual de lo que es una necesidad y una libertad también. Entonces, ese civismo lo manejamos como un concepto que sintetiza los mínimos éticos de cualquier miembro de una comunidad democrática y laica también, ¿cierto? Comunidad democrática y laica que tenga que aceptar y asumir también muchas cosas. Que si bien asumen un régimen, también asumen unas instituciones democráticas.
Entonces, yo comulgo con alguien, yo tengo cierta simpatía con X partido político, con cierto grupo social, con ciertas personas, con algunas ideas, y así mismo me voy. Así mismo me voy acomodando a mi ética, me voy acomodando a mis costumbres, a mis grupos, a mi comunidad, y eso implica preocuparse no solamente por uno mismo, sino también por los demás. En donde yo ayudo por mi cuadra, yo colaboro con mi parque, yo ayudo con mi barrio, me uno en campañas, me uno en una teletón, me uno en una colecta, participo en ciertas actividades. Entonces me vuelvo en una serie de servicios de bienes públicos que nos obliga a determinados deberes. Entonces, ese llamado que nos lo hace, no por obligación, sino que sentimos una necesidad, es algo repartido y decidido desde lo que es una creencia de que no estamos solos en este mundo y que también vivimos y que estamos entre otras personas y otras necesidades parecidas a las nuestras. Necesidades tenemos todos, de diferente estilo, de diferente índole, de diferente manera, y cada uno padecemos de diferentes dolores, padecemos de diferentes modos, y en algún momento algo nos cuesta, algo nos cuesta. Que pronto Wilson le lanzan ciertas pullas por allá del modo político que a la administración le cuesta mucho pensar en los demás, solo piensan en ellos, ¿cierto? Es un modo de cultura a veces de algún pueblo resentido que solamente habla en ese modo, en ese estilo, que al gobierno le cuesta pensar en los demás, ¿cierto? Que es una respuesta muchas veces que es muy obvia y que dependiendo del noticiero, del periodista, como lo pregunte, puede lanzar un poquito más directa la situación o menos directa. Esos son unas crisis de valores, de una forma indudable y sin precedentes, con relativismo, con referencias claras en tradiciones, en costumbres y en diversidad de formas de tener esquemas básicos como de la familia, por ejemplo. Y que todo eso lleva a un descontento social grande y la pérdida de valores en familia, que es algo desenfrenado, pues, por el esquema y el modo que tenemos en estos momentos. Retomamos hace poco que se han presentado más quejas por violencia intrafamiliar que por COVID-19, pues precisamente, que se ha tenido una gran cantidad de agresiones físicas por mala convivencia, porque la gente no se soporta en las casas, porque el vivir en este modo ha generado una serie de descontentos solidarios y que se ha perdido mucho respeto por vivir tanto y por vivir mucho tiempo juntos, que hay grandes elementos de competitividad, de agresividad y de egoísmo por disfrutar de diferentes intereses. Luego tomábamos hace 8 días esta imagen un poco fuerte. Les decía que era muy fuerte por lo que se maneja muchas veces, que puede existir política y pueden existir políticos con mucho respeto, idóneos para hacer un ejercicio, pero simplemente lo que se encuentra turbio, lo que se encuentra sucio, es el esquema en el que ellos se desenvuelven, ¿no? Y que hay muchas cosas que se manejan por las espaldas, que hay unos conscientes y otros que no lo son. Entonces pueden aparecer ciertas manos, ciertas posibilidades de expresión, ciertos se pueden untar, pero otros pueden no resultar tan untados, tan conscientes de las situaciones, porque este esquema se ve muchas veces desdibujado. Entonces, el último ejercicio que yo les solicitaba era ese paralelo entre ética y política, que ese paralelo entre ética y política, pues por allí ya he encontrado como cinco resultados muy interesantes. Vamos muy bien. De recuerdo pues a los demás que nos quedan también hasta la próxima semana. Yo lo tengo abierto hasta el día 6 de junio. Estaré también recibiendo, que con esta forma vamos a complementar. El día de hoy simplemente la recopilación. Y a partir del lunes les va a quedar el taller evaluativo abierto. Y dentro de 8 días nos reímos revisando. A ver cómo lo ven.
A ver qué fue lo que pasó. El que a esta hora, dentro de 8 días, no lo haya realizado, pues lo realice en clase. Listo. Y yo le voy dando también los tips del momento para que hagamos cierre pues, dentro de 8 días con todo dar sin mucho estrés, sin mucho problema. ¿Cómo lo ven, pues, muchachos? Muy bien, profe. Sí, así está bien, Es muy profe. flexible con nosotros y pues y por eso es que nosotros también, o pienso yo que le he puesto como más interés y he aprendido más así, sin tanta presión y sin tanta Juli, pero eso mismo le dijo a Osvaldo. ¡Ay, no! Ya no le dije eso. Oiga, cambie el parlamento porque Ay, no. Voy a revisar. Yo estoy agradecida. Oiga, partimos del beneficio de la duda, ¿no? No, profe, ya no. Uy, ¿cómo que ya no es cierto? Ahí ve uno, cuando es firme, es firme. Oleana, así son las costumbres del político. Cuando le piden algo, algo y para otro candidato. Bueno, algo muy sensible. No mentira, para no perder la ética ni la confianza, miramos la grabación, ¿cierto? No. Ah, bueno, pues mira lo que ¿eh? No, yo saco la cara por Juli. Haga. Ay, María, Isabel Wilson, uy, haciéndome la mala atmósfera. Uy, no. Es para que despierte que nos veo dormidos. Bueno, muy bien. Ahí le dimos el repaso al semestre, compañeros. Sí. Le dimos la vuelta a 14 semanas atrás. Sí. Mejor dicho, casi se me vienen las lágrimas con todas esas cosas. Listo, ya. Por eso estaba más fuerte o más exigente o unos trabajos más profundos al comienzo que ya que al final vamos ya es en bajada, ya vamos con impulso. Yo sé que de pronto con otros compañeros tienen algunas actividades también un poquito serias, entonces eso quita tiempo y hay que dedicarle también espacios, entonces por acá ya estamos en estas con más relajaditos, ¿no? Como se dice. Bueno, entonces yo por aquí voy a tener grabación.